La historia de Lea, contada por la gente de Lea y sus usuarios. Robert, ¿qué estás haciendo por acá? Acá andamos. Vamos a ver que recorremos de nuevo el barrio después de tanto tiempo. Sí, ¿no? Sí. ¿Me contás la historia de Lea? Sí, como no. Dale, vamos. Poco, Vamos. ¿Salimos? Vamos charlando. A ver, ahora agarro la timidez. Aparte creo que vas a tener que hacer varios capítulos. Sí. Yo lo que quiero documentar un poco es la historia de Lea contada, obviamente, por gente de Lea y por la gente que vivió la época de Lea. Claro. Porque hoy Lea sigue vivo gracias a la gente que trabajó en Lea y la gente que vivió la época de Lea. Claro. Entonces, un Gracias poco- a eso, digamos. Sí. Gracias a eso, porque básicamente es la nostalgia de personas que dicen, bueno, loco, a mí me gustaba este sonido. Entonces, yo cuando entré en LEA se hizo un cambio importante. Imagínate, yo tenía 16 años y en realidad yo cuando fui a LEA no había nadie. O sea, en el año 60, en octubre del 60, estaban los pintores todavía. Habían hecho el edificio y todavía estaba. Entonces cuando a mí me lleva Otto Schuller, que fue después el director, Ahí es cuando Lea se muda a Villa del Parque, a Tejar. Avenida del Tejar. Estaba Martínez, que en realidad era una casa que eran de 60 metros y bueno, y todo eso era prácticamente una casa y la entrada era un garage, para que te des una idea. Y ahí trabajaban esas 40 personas, no, en total eran menos de 40 porque cuando vinieron, yo incluido, ya éramos 40, pero si no eran menos. Ese año, el 60, pasé la fiesta allá en Martínez. Vos despegaste junto con Lea, o sea, entraste en Lea en su... En Núñez. su Sí, después vino ahí, después ya trabajaba bien Lea. Se hacía, para que tengas una idea, el fuerte de Lea en ese momento eran las unidades, las bocinas. Se armaban 1000 por mes. El problema era como, si vos decís, bueno, 1000 por mes es un número, pero nadie tiene noción de lo que es una bocina. Una bocina armada de esas, 1000, ¿qué hacían? Se armaba y había que ponerla en la cuadra, como si fuera acá, se guardaba, o sea, terminaba de armar y se ponía en la calle, pero no había lugar. Entonces se ponía en la vereda. Hasta que venía Di Mario, que era un camionero que tenía, viste, para las mudanzas, que llegaba hasta adelante, enorme, y se cargaba. Y de ahí iba Gal y todo, a repartir para Gali todo. fue distribuidor autorizado. Claro, sí, Claro. uno de los principales. Y así que había que armar porque no había lugar. Entonces se armaba todo en la vereda. ¿Por qué? Porque ya al último no, se ponía una funda de plástico. Pero las primeras, cuando yo entré, la bocina se hacía en el mazón de madera. Se hacía una base cuadrada, se ponía la bocina y después se terminaba con 4, ponerle parante y otra torre arriba de madera hecha. Unificar una estructura. ¿No? Para hacer y poderla apilar, ¿no? Y después de ahí, bueno, te digo, ese año se festejó la fiesta en Martínez. Y nosotros acá, mientras tanto, hacíamos los cerramientos, se hicieron los cerramientos de lo que era el pañol o depósito, se hicieron las bases todo para los tornos, en ese momento vinieron 7 tornos Turri, los balancines, todas las bases, para que, imagínate que después había que trasladar todo lo que había allá, que era bien, bueno, todo eso llevó un tiempo. Y después fundamentalmente, ¿qué era? Lea había nacido, todas las matrices de Lea eran prácticamente de hierro, todas. La producción también era muy pequeña, pequeña no, era importante, pero no. Pero ¿qué pasa? Todas las matrices eran prácticamente de hierro. Así que cuando vienen acá ya a Lea, en ese interín cierra RCA y nos mandan RCA Argentina. Y nos mandan 7, nos pide, llamó al gordo, era muy amigo de nosotros, inclusive con Phil y todo, bueno, todo. Sí, en la época. Trabajábamos para todo, así que. Y cuando avisa, ellos tenían, ahí en Núñez, estábamos ahí cerquita, que tenían gente que estaban colocando, porque encima te hacían ese favor, el tipo iban a cerrar. Y de ahí aparece otro alemán, Prom, que viene a Lea con 7 tipos. Y este Prom, cuando empieza Lea a trabajar acá en Núñez, en la Avenida del Tejar,
Yo estaba en la parte de lo que era, se hacía toda la parte de bornes, ¿viste? Los bornes de Claro. aluminio, todo eso. Sí, Bueno, sí, sí. yo lo hacía, que lo hacía Yuyar, Otto Yuyar, que él va con toda su maquinaria también, que hace toda una sesión y se empieza a hacer bornes, todo lo que él proveía a Lea, lo hacía ahí adentro ya. En ese interín, bueno, viene toda la parte de la gente de RCA, entre ellos el Tano, Merio, bueno, 7 vinieron. Un francés también, del Lago Corta, porque es larga la historia. Cuando se empieza a hacer todo, lo primero que el desarrollo que se hicieron es renovar todas las matrices, así que era todas las matrices que había, que venían de Lea vieja, ellas se reformaban. Todo iba con portamatriz Riemann, me acuerdo. O sea, portamatriz ya tenés una base de fundición, olvídate. Todas las otras eran abiertas, peligro de mano, hubo cortada de dedo, todo. Entonces se hizo todo y calculamos más o menos que en ese interín habremos, qué sé yo, en poco tiempo reemplazamos casi 3.000 y pico matrices. Ah, increíble. Éramos 7 en Una total. renovación de personal, No, de todo, edificio, todo. de Y todo. nos agarra justamente al Sogaray, hay que pasar el invierno. Entonces en ese interín suspenden 3 meses, porque estaba lleno el segundo piso y tercer piso, era toda mercadería, para colmo, vos lo ponías iba todo en caja y ¿qué pasaba? Nunca se llegaba, vos hacías 1 o 2 hileras, después salía. Cuando vino la malaria, se empezaron a cargar. Cuando empezaste a cargar, se empezaron a aplastar las cajas de abajo. Así que había que sacar. Bueno, era una degradación emocional, Total. te destruía, veía todo eso y no ¿Eso en qué año? Y en 61. Y después, bueno, viene todo lo que es la malaria y suspenden a todos. Que había un socio que era, Mabragaña tenía un socio que era Julio Peón, y después cuando él se abre pone Kiklos, que es todos los conectores, bueno. Y el otro que era también, era una sociedad media rara porque después se queda el gordo solo, pero todavía vivía. El gordo de Lea iba para adelante. Ese era. Bueno, te quiero decir, se empieza y quedan 3 meses que lo rajaron a todos. Ahí no te pagaban un mango, imagínate. Pero eso porque por un tema Y pues hubo que pasar el invierno. que es entonces, político, era un tema político. claro, ya venía frenándose la economía. Claro. Se cierra la economía para colmo de que pasa el invierno, te decía, bueno, aguantemos 3 meses, No, lo que es fábrica cerró, es letal. cerró todo. Claro. 3 meses cerramos, lo único que quedamos 5. Uh, Que éramos metamatricería, la matricería no paró, tornero, todo, no quedó nada. ¿Sabes lo que era? Una fábrica recién inaugurada, pues, un año, menos de un año tenía y todo cerrado. oh, Así que empezamos, nosotros seguimos trabajando y cuando Julio Peón le decía, no paremos, sigamos, pero claro, había que poner, estaba lleno, no paremos, sigamos, y no, el gordo no dio bola. De ahí viene la pelea y por eso después ya al poco tiempo se va Julio. Y bueno, la verdad, como nosotros, ya te digo, seguimos, cuando llega antes de los 3 meses, empezó la demanda. Bueno, te la hago corta, en menos de un mes no quedó nada. no, Nada, que si le hubiera hecho caso a Julio, claro. imagínate que eso, bueno, pará, ese no es el problema, te lo sacaron, llamás a la gente, en ese momento, un tornero, ahí como era requerido, Claro, estaban con otros bueno, trabajos. así que no se podía reemplazar de gente que ya teníamos gente de todo tipo, ¿no? Y bueno, todo eso hubo que empezarlo ya en la mejor época, no en la que te digo yo, en esta del 61, no, eran muchos, casi todos eran de acá, pero ya no volvió, habían conseguido laburo. Más un Y tornero. ahí llega la década, ya entra en la década del 70 con un montón de productos, viene el coaxial, viene Claro, todo eso. el más que nada, ya ahí empieza la innovación, por eso avanza rápidamente, ya te digo, el 61. Una de las cosas más importantes que se hizo a partir de todo eso, había que hacer desarrollo, que yo fueron los auriculares. Claro. Se hicieron los primeros auriculares, que lo había hecho, el diseño lo había hecho Julio Peón, y... No, el loguito dorado creo que venía el primero. No, anterior a eso Ah. todo baquelita. Todo aquelito. Sí, sabes lo que pesaba eso. Así que se hizo todo, se terminó todo. Creo que se vendió 1, pero dijeron, no, esto no va, pum. Y de ahí sale que decís vos que es Claro, gris, sí. una horquilla dorada. Una horquilla dorada. Bueno, eso, todo lo que es la parte de Twitter,
Y aparte te digo, ¿En todo... en qué año llegan los Twitter? El famoso HF40. Y yo ya, cuando empezamos, así que calcular 62, 63. Arranca Con todo. Al Nico. Todo. Al Nico. Todo al Nico. ¿Qué pasa con el Nico? El Nico, bueno, empieza los muchachos del norte al Nico, aluminio, Sí, níquel, cobalto. El chao. cobalto pasa a ser material estratégico. Pero este es militar, ¿no? Uso Claro. militar. Y después, bueno, la bomba de cobalto que era para medicina, se usó, pero fundamentalmente era para la parte de, como la Guerra Fría, y No hay. no hay. Chao. Y ahí empezó el cerámico, Claro. pero Ahí la quedó. diferencia el cerámico, Sí. terrible era en ese momento. Abismal. Y ya hubo que haber hecho todo de nuevo, porque se hacía un vestido de barro. Pues yo No te te digo, terminabas de acomodar entre te política digo. y tecnología. Se no sé, parece. claro. Y después ya se trabajó todos esos años, se trabajaba bien y ya te digo, llegaron a ver, qué sé yo, como fácil, pasaron 15 ingenieros, Ah, que fueron todos los cambios que se hicieron, por ejemplo, el perno soldado por inducción. Bueno, ahí está la parte de... Se torneaba el fondo, había que tornearlo acá, y ya iba el alnico, el perno, después este llevaba un centrador de aluminio, que era el que centraba para que te quedara por el una entrehierro. bobina, claro. Ahí nace el coaxial, ¿no? ¿En qué No, el nace? coaxial ya venía, o sea, el coaxial era una... Yo cuando entré, ya toda la parte de coaxiales se hacía completa con alnico ya. Ya había, o sea que década, fines de los 50 había parlantes coaxiales de LEA. Había coaxiales, sí, mirá. ya se hicieron. Wow. Y bueno, no es coaxial, pero ya se habían hecho... Entonces década del 50. Esto es 50. ¿Tenía calco atrás o venía con la chapa? No tenía, pero Venía con una chapa. Ah, mirá. ahí está. Ese es el LEA de los 50. Esta es el de los 50. No salía en forma vacía, pero ya se hacían pruebas. Calcula que nosotros desarrollamos y después recién al año y pico se salía. Si es que salía. Si es que salía, mucho, ya te digo, todo esto que te conté yo, ya la cantidad, ¿sabés las horas de trabajo, de matricería, de plata? ¿Sabés lo que es hacer, como yo digo, esto no tienen noción? Te mandabas una matriz de lo que sea un cortante, y después nosotros ahí templábamos las cosas chicas, y después te mandabas a templar y el tipo te devolvía el cacho de acero porque se había roto la matriz. Oh. ¿Vos sabés lo que es volver a hacer todo eso? No. Bueno, todo eso es inconveniente, qué sé yo, bueno, se Con la superaron. maquinaria de la época. Sí, De te hablaba que vamos a- no existe la electropoción. No, para nada, era toda lima. Esta fue una de las primeras que se hacía fundida en tierra, era chiquita esa, nada más. Dice PM 8615. Claro. Industria Argentina. Mira, ahí está el logo. Ahí está el logo de LEA. Ahí se puede ver. La parte de atrás con una bochita. Así. Ella contradomo de aluminio. Hermoso. ¿Mm? Década del 50. Esta es 50, sí. Hermoso. Esta es el magneto que se usaba el alnico. O sea, vos tenías esta taza que se estampaba. Imagínate ver los rayones de la estampa, porque era un disco, y se estampaba. Pero después había que agarrarla. Como acá había que tornearla primero. Este rebaje, y para poder frentearlo, y el fondo donde aprieta el imán también. En ese momento se hacía todo lo que era la emancipación o el agrandamiento de lo que era la Panamericana. Claro. En ese momento te daban facilidades para que vos puedas hacer, y él, por comodidad, por lo que quiera, hizo semejante edificio y lo hizo acá en Capital. Si hubiera ido a la provincia no, salir de la General Paz, Cruzar, San Martín, zona Fabril. y del lado de la Panamericana, inclusive no aquella zona, sino... Mirá. Imagínate que si te daban toda la facilidad, y el gordo no quiso, lo hizo ahí el edificio. Cuando vos ves las empresas te das cuenta que es mejor tener todo en una planta y no tener 4 pisos. Pues nosotros teníamos mecánica abajo y el baño, el cincado arriba. Así que vos terminabas de tornear todas las piezas, había que subirla en el montacarga, ir al tercer piso. Después pusimos el cuarto, pero en realidad era el tercer piso.
Y ahí iba al baño, se bañaba, bajaba la pieza al segundo piso. Todo, imagínate, son kilos, ese ascensor, ese montacarga, no era un ascensor, lo que trabajó era infernal. Así que bajar eso, con unos carros que por ahí no era parecido a se bajaba a segundo piso. Y ahí recién se armaba. Se terminaba de armar, bajaba al entrepiso. Stock. Para el stock. Y del frente del stock tenían el depósito. O sea que la mercadería subía y bajaba, que era la locura. Bueno, la cosa que yo cuando, retomando lo que te decía, cuando yo entro, eran pintores nada más. Yo había mandado una macana que era en la parte de donde estaba, iba a ir la mecánica, que es la parte de esta enfrente, cuando entramos, viste, está la puerta, Sí. y después tenés el otro portón. Bueno, de esa puerta al portón, todo eso para adentro era toda mecánica. Una de las primeras cosas con estos mismos pintores, que después eran también albañiles, quisimos hacer todas las bases de los tornos que venían. Claro. En total eran los Turri del año, eran 50, 52 creo los Turri. Porque un crecimiento, el tipo ambicionaba un crecimiento gigante Bien. para Lea. Y bueno, de ahí entramos 5 y empezamos a hacer todo eso. Hacíamos indicábamos dónde iban las bases, nosotros hacíamos ya las bases las dejábamos preparadas, había que ver la plantilla para ver dónde iban los agujeros para la base de los tornos. Claro. Al poco tiempo llegó, en el 60, sí, ya llegó el Gordo había ido, uno de los primeros viajes que hizo a Europa, ya se trajo un torno, Hernán Patinoli, que nunca vi un torno como ese, nunca. Vi torno. ¿Alemania? Francés. Entonces, Hernán Patinoli, impresionante, copiador. Una bancada a 45 grados, agarrabas el carro enorme con hidráulico, todo. Era un copiador. una bestia. Una bestia. Tenía todo, accesorios. Bueno. Y se trajo también el torno automático, ese era alemán. Se trajo Blanchard, una rectificadora que tenía un plato magnético de 80 centímetros. O sea, lo que nosotros torneábamos todos los discos, agarrando en el torno, ahí lo ponías, le dabas a un botón, Y chao. se tomaba en el plato y pasaba una piedra que era todos segmentos. Mejor dicho, la piedra enteriza era la primer piedra que trae la máquina, es enteriza. Nosotros acá le hicimos todo en segmento. Porque ¿qué pasa? Con la piedra enteriza se empastaba mucho, porque dependía del material. Si es un material duro, vos tenés que usar un grano. Bueno, como el nuestro iba a ser siempre el mismo, que sea hierro y lo más puro posible, hicimos todo un plato nuevo, andaba a fundición de hierro, y se ponían, en vez de hacer el aro, que aparte había que traerlo de Estados Unidos, bueno, se traían segmentos. Entonces hiciste ese plato circular en 6 segmentos. Brutal. Se descargaba, o sea, no se te empastaba tanto. Bueno, la cosa es que con eso, te puedes imaginar, se alivió. Sí, lo que pasa es que también el tipo era un visionario, porque en base a esa nueva oleada del año 60 y toda esa preparación, vino lo que vino después de ser proveedor de un montón de marcas y de crecer exponencialmente. Cuando 10 años atrás, 40 personas estoqueando en la calle. Claro, porque el tema era que cuando vos hacías parlante, y como el lugar era reducido, y vos te parece, no, a lo mejor lo mirás así, pero va a depender la cantidad que hacías. Si vos agarrás y se hacían 1000 por mes. Año 50 y pico. Y cuando yo fui, sería 60, ¿no? 60, porque yo cuando fui allá lo vi todavía, cuando íbamos a fin de año, yo festejé allá el fin de año del 60, o sea, para el 61. Claro. Tuve que ir varias veces porque había que ir a tomar medidas para las bases de los dos, entonces no. me iba hasta allá. Y yo veía cuando una cosa era armar parlante, que vos tenías pila de disco, todo, se armaba y había una sección pero después el problema era una vez que lo tenías terminado, donde corno lo metías. Claro. Entonces, bueno, se hacía lugar especial, se combinaba con el reparto, que era Di Mario, que era El camión, el camión ese de mudanza que tenía hasta adelante, bueno, pero cuando se hacían
y se hacían, no te digo salían 1000 en el día, pero vos ponés lo que daba, armado en el día, ya venía Di Mario, se acomodaba y hacía, iba Gali, como no había venta al público, sino que iba a los distribuidores. Claro. Y O sea, ya claramente el Gordo venía ambicionando más lugar, una fábrica mejor, o sea, el mérito. no, la fábrica cuando cambió ya, la misma que, de lo que estar allá apretado, un torno atrás de otro, para como en ese momento no era el magneto que se usa ahora, porque no eran cerámicos, sino lo que eran alnico. Claro. Vos tenías una taza, ¿y cómo tenías que agarrar? La taza había que agarrarla del lado, para poder afrentear de la taza, del frente y el fondo, se le hacía una ranura. Espera que te la muestro. Dale. LEA, la fábrica integral de productos electroacústicos más grande de Sudamérica. Industria Argentina.